Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy les tenemos el siguiente reportaje. Este día 10 de febrero de 2023 se conmemoró el Día de la Fuerza Aérea Mexicana en nuestro país, por lo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Zapopan, Jalisco, realizó la ceremonia correspondiente a esta fecha conmemorativa, haciendo una semblanza histórica. En poco más de un siglo de existencia, la Fuerza Aérea Mexicana ha fortalecido sus capacidades para responder a los retos que enfrenta el Instituto Armado en el cumplimiento de sus misiones generales al servicio del pueblo de México. Durante la Revolución Mexicana se evidenció el potencial de las aeronaves en operaciones militares. El presidente de la República, Francisco I. Madero, primer jefe de Estado en el mundo que voló en un avión el 30 de noviembre de 1911, al percatarse de las posibilidades de estos aparatos, autorizó que recibieran instrucción de vuelo en el extranjero 5 jóvenes mexicanos y la compra de igual número de aeroplanos. Después de concluir sus estudios, los pilotos aviadores se unieron al movimiento para reinstaurar la democracia, formando parte del Ejército del Noroeste como el capitán Gustavo Salinas Camiña, que bombardeó con el avión Sonora el buque federal Guerrero el 14 de abril de 1914, o de la flotilla aérea del Ejército Constitucionalista, con destacados hechos de armas que pusieron de manifiesto las ventajas de emplear medios aéreos en el combate. Los resultados del empleo bélico de las aeronaves sustentaron la creación el 5 de febrero de 1915 del Arma de Aviación Militar, origen de la Fuerza Aérea, por acuerdo del primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, quien, consciente de la importancia del desarrollo de la industria militar, creó los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, donde se impulsó el diseño, prueba y producción de aeronaves, motores y hélices, con tecnología propia, destacando el motor Astad, la hélice náhuatl y los aviones de la serie A a la H. También creó la Escuela Nacional de Aviación, de la cual egresaron reconocidos pilotos como Emilio Carranza, Pablo L. Cidar y Antonio Cárdenas Rodríguez, entre otros, quienes realizaron vuelos internacionales de larga duración durante la década de 1920 a 1930, contribuyendo al prestigio y las buenas relaciones de México en el mundo. Al verse envuelto México en la Segunda Guerra Mundial, se incrementó la preparación para la defensa de la nación con acciones como la adquisición de aeronaves modernas, el adiestramiento de pilotos y técnicos en el extranjero y la publicación, el 10 de febrero de 1944, del decreto del Congreso de la Unión, con el cual se reconoce constitucionalmente a la Fuerza Aérea Mexicana como una institución armada permanente. De la Fuerza Aérea y otras dependencias del Ejército surgieron los 300 voluntarios que integraron la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201, que combatió en defensa del honor nacional, realizando 96 misiones de guerra en casi 800 salidas de aeronaves para enfrentarse con el adversario. Tras su retorno victorioso a nuestro país, el 18 de noviembre de 1945, sus integrantes recibieron el reconocimiento del pueblo de México por haber cumplido con abnegación, honor y valor la misión que la patria les encomendó en los frentes de guerra del Pacífico. El desarrollo y profesionalización que alcanzó la Fuerza Aérea y el establecimiento de nuevos estándares en el adiestramiento y la educación llevó a la creación del Colegio del Aire en 1959, lo que ha contribuido a un trabajo integral cada vez más coordinado en el desarrollo de las funciones de pilotos y especialistas para la ejecución eficiente y segura de las operaciones aéreas. Con el arribo en 1961 de aeronaves a reacción, aviones supersónicos en 1982 y medios de detección para la vigilancia del espacio aéreo en 1988, se incrementaron las capacidades para la operación y mantenimiento de sistemas con tecnología avanzada. De igual manera, las modernas aeronaves de transporte, vigilancia y reconocimiento brindaron mejores capacidades para proporcionar movilidad y suministrar información útil a los mandos y tropas empeñados en operaciones. Con sus capacidades actuales, esta Fuerza Armada coadyuva al cumplimiento de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
sumándose a las acciones de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad y a los proyectos prioritarios del Gobierno de la República. El desarrollo de estas acciones permite a los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Mexicana prepararse para la defensa y seguridad de la nación, con la convicción de conducirse correctamente en todos sus actos, para acrecentar la confianza, cercanía y respeto con el pueblo de México. En su segundo siglo de existencia, como garante de la soberanía del espacio aéreo nacional, la Fuerza Aérea Mexicana se mantiene como un componente moderno, suficiente y confiable para hacer frente como parte del esfuerzo conjunto a los retos actuales y futuros, en forma ágil, flexible y versátil, con el compromiso de atender las demandas y aspiraciones de la sociedad mexicana, siempre con Gobierno de México. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos, autoridades civiles, militares, ciudadano gobernador Enrique Alfaro, me da mucho gusto participar en esta ceremonia conmemorativa de la Fuerza Aérea Mexicana. Como sabemos, la creación de la Fuerza Aérea Mexicana tuvo que ver con la decisión de un hombre de Estado, como lo fue Venustiano Carranza. Recuérdese que el 19 de febrero se conmemora el Día del Ejército, porque ese día de 1913, que coincide con el encarcelamiento del presidente Francisco I. Madero, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, fue el único de todos los gobernadores del país que se rebeló ante la usurpación huertista y el posterior asesinato del presidente Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y del vicepresidente José María Pino Suárez. Venustiano Carranza, en esa fecha, desde Saltillo, Coahuila, llamó a crear el actual ejército, lo cual se ratifica en el Plan de Guadalupe, suscrito por los revolucionarios el 26 de marzo de 1913. En la lucha para restablecer el orden constitucional, democrático, y enfrentar al gobierno espurio de Victoriano Huerta, los revolucionarios no pudieron mantener la unidad y se dividieron en dos facciones: la integrada por Francisco Villa y Emiliano Zapata, y la encabezada por Venustiano Carranza, proclamado primer jefe del ejército constitucionalista. Con sede en Veracruz, esta fuerza revolucionaria encabezada
por Venustiano Carranza, llevó a cabo una serie de reformas sociales de gran trascendencia. Por ejemplo, en muchos estados se decretó hasta entonces la abolición de la esclavitud de los peones de las haciendas. Suele pensarse que la esclavitud en México fue abolida desde 1810. En ese entonces sí se proclama la abolición de la esclavitud. El cura Hidalgo llama a la libertad de los esclavos, pero en los hechos se mantiene el sistema esclavista durante un siglo, y es hasta después de la Revolución y en 1914, con Venustiano Carranza, cuando empiezan a liberar a los peones de las haciendas. También el 6 de enero de 1915 se promulgó en ese puerto de Veracruz la ley agraria que garantizaba el derecho de los campesinos a la tierra. Días después, el 5 de febrero de 1915, Venustiano Carranza emitió el decreto para la creación del Arma de Aviación Mexicana, acto fundacional que se reafirma 29 años después, el 10 de febrero de 1944, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho eleva la aviación militar al nivel de las Fuerzas Armadas. En 1945, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, se constituye e inician operaciones el insigne Escuadrón 201, que participa del lado de Estados Unidos y otros países en contra de las llamadas potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Todavía hasta hace un año estaba entre nosotros, porque ya falleció, se nos adelantó, el último de los pilotos de esa histórica misión. Aunque nos da mucho gusto que todavía sobreviven, como aquí se ha mencionado, a 4 integrantes de este agrupamiento, a quienes les deseamos muchos años más de vida. Desde esos tiempos, la Fuerza Aérea se ha venido consolidando y ha cumplido con una función destacadísima en beneficio de nuestro pueblo y del país. Además de custodiar nuestro territorio, este instituto ha sido fundamental para la atención de emergencias y catástrofes naturales que han afectado a nuestra población, sobre todo a partir de la aplicación del plan DN3. En los últimos tiempos fue de gran ayuda contar con su apoyo en la distribución de más de 200 millones de dosis de vacunas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y salvar muchas vidas. Incluso ahora mismo, hace unos días, aviones
de la Fuerza Aérea han llevado con rapidez al personal y equipo a Chile y Turquía para brindar apoyo humanitario. Y subrayo, con rapidez, porque esto demuestra que esta Fuerza Aérea goza de una extraordinaria organización, disciplina y profesionalismo. El llegar a tiempo a Turquía, como se está dando a conocer, ha significado salvar vidas. Quiero recordar que hace poco unos oficiales de la Fuerza Aérea, encabezados por el general Miguel Eduardo Hernández Velázquez, llevaron a cabo la misión Bolivia para rescatar con vida al expresidente de ese país, Evo Morales. El informe sobre esta misión que presentó el general Hernández, que dicho sea de paso, es hijo de un integrante del Escuadrón 201 y fue director de este Colegio del Aire de Zapopan. Su informe, su reporte, es un testimonio histórico de lo más profundo y trascendente en nuestra historia moderna, haciendo a un lado ideologías y posturas partidistas. No tengo duda de que sin apego a nuestra tradición de asilo y el no haber impedido la agresión contra el expresidente Evo Morales, ese país hubiese caído en una espiral de confrontación y violencia que habrían causado muchísimos sufrimientos a su pueblo. Es decir, la Secretaría de la Defensa y la Fuerza Aérea Mexicana contribuyeron con esa misión, aún de manera modesta, a que se restableciera en Bolivia, como lo decidió su pueblo, la democracia, la estabilidad política y la paz social. Es también motivo de orgullo el poder recordar en este día que en este gobierno se evitó el cierre de la base aérea militar de Santa Lucía, donde por el contrario, ahora existe un complejo aéreo con nuevas unidades habitacionales, espacios educativos, de salud, recreación, cultura, comercio, todo lo cual es parte del majestuoso Aeropuerto Civil y Militar General Felipe Ángeles. Muchas gracias a todas y todos los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Felicidades en este día decretado para conmemorar a esta importante corporación de las Fuerzas Armadas. Agradezco en especial al general José Gerardo Vega Rivera, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, por haber aceptado nuestra propuesta de continuar en activo, ayudándonos en beneficio del pueblo para consolidar el amplio programa de desarrollo que estamos ejecutando con el apoyo de ingenieros militares, jefes, tropa, comandantes de región y de zona, bajo la dirección del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González.
Solo me resta decir que viva la Fuerza Aérea Mexicana, que vivan las Fuerzas Armadas, viva México, viva México, viva México. Sean tan amables de ponerse de pie. Se les invita a atender con respeto el himno de la Fuerza Aérea Mexicana. Gobierno de México. Finaliza este evento con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. A nuestros invitados les pedimos permanecer de pie y colocarse en posición de firmes para entonar nuestro himno nacional.
Se agradece la presencia en este evento del presidente de México, así como de los funcionarios que lo acompañaron. Que tengan todos un excelente día.